Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver y esta es la parte número 31 del libro Maestría de Robert Greene. Conocimiento específico. Entender a la gente. En algún momento de nuestra vida, la mayoría hemos tenido la sensación de experimentar una misteriosa vinculación con otra persona. En esos momentos disponemos de una compensación que es difícil poner en palabras. Sentimos incluso que podemos adelantarnos a los pensamientos del otro. Tal comunicación ocurre, por lo general, con los amigos o la pareja, personas en las que confiamos y las que nos sentimos en sintonía en muchos niveles. Puesto que confiamos en ellas, nos abrimos a su influencia y viceversa. En nuestro estado normal solemos ser nerviosos, defensivos y ensimismados, y en nuestra mente se vuelca al interior. Pero en esos momentos de conexión, nuestro monólogo interior se interrumpe y captamos más indicios y señales del otro que de costumbre. Esto significa que cuando nos dirigimos Esto significa que cuando no dirigimos nuestra atención al interior, sino que nos fijamos más profundamente en otra persona, tenemos acceso a formas de comunicación que son, en gran medida, de naturaleza no verbal, a su modo muy eficaz. Cabe imaginar que nuestros más primitivos antepasados, ante la necesidad de cooperar en un alto nivel, pero sin experimentar el monólogo interior que se deriva de los demás miembros de su grupo, la cual rayaba en la telepatía, también otros animales sociales poseen ese rasgo. Pero en ese caso la sensibilidad se habría visto acentuada por la aptitud de nuestros antepasados para ponerse dentro de la mente de los demás. La intensa vinculación no verbal que experimentamos con nuestros allegados evidentemente no es apropiada en un entorno de trabajo, pero en la medida en que nos abrimos y dirigimos nuestra atención a los demás, podemos acceder a una parte de la sensibilidad de nuestros antepasados y ser mucho más eficaces para entender a la gente. Para iniciar este proceso, aprende a prestar menos atención a las palabras de los demás y más a su tono de voz, su mirada y su lenguaje corporal, señales, todas ellas que podrían revelar un nerviosismo o emoción no verbalmente expresado. Si logras emocionar a la gente, ella revelará mucho más. Interrumpiendo tu monólogo interior y prestando suma atención, captarás señales que registrarás como sentimientos o sensaciones. Confía en estas sensaciones. Te dicen algo que por lo común tenderías a ignorar, porque no es fácil de verbalizar. Luego puedes tratar de hallar un patrón en esas señas y analizar lo que significan. En este nivel no verbal es interesante observar cómo se comporta la gente con quienes ocupan posiciones de poder y autoridad. Ella tenderá a revelar una ansiedad, resentimiento o falsa adulación que delata algo esencial de su composición psicológica, algo que se remite a su niñez y puede percibirse en su lenguaje corporal. Cuando tú eliminas tus mecanismos de defensa y prestas atención a los demás, tendrás que bajar la guardia y abrirte a su influencia también. Pero mientras tus emociones y empatía se dirijan al exterior, podrás distanciarte cuando sea necesario y analizar lo obtenido. Resiste la tentación de interpretar lo que ellos dicen o hacen como algo implícitamente relacionado contigo. Eso te hará dirigir tus pensamientos al interior y cancelar la inmediatez de la vinculación. Como ejercicio, luego de transcurrido cierto tiempo de conocer a una persona, intenta imaginar que experimentas el mundo desde su punto de vista, poniéndote en sus circunstancias y sintiendo lo que ella siente. Busca experiencias emocionales comunes, un trauma o dificultad que hayas tenido, por ejemplo, y que se asemeje a aquello por lo que la otra persona está pensando. Por ejemplo, que se asemeje a aquello que la otra persona está experimentando, está pasando. Revivir una parte de esa emoción te ayudará a iniciar el proceso de identificación. La meta no es meterte literalmente en su mente.
lo cual es imposible, sino practicar tus facultades empáticas y obtener una evaluación más realista de tu visión del mundo. Poder ponerte en algún grado en la mentalidad de otros. Es un medio brillante para soltar tu propio proceso mental, en el que tenderá a aferrarse a ciertas maneras de ver las cosas. Tu aptitud para empatizar con los demás se relaciona con el proceso creativo de llegar sentimentalmente al sujeto que estudias. Esta forma intuitiva de entender a la gente se vuelve más eficaz y precisa cuanto más la usas, pero es mejor combinarla con otras más conscientes de observación. Por ejemplo, toma nota, en particular de los actos y decisiones de la gente. Tu meta es, en este caso, deducir los motivos ocultos detrás de sus actos y decisiones, lo que tenderán a girar alrededor del poder. La gente dirá todo tipo de cosas sobre sus motivos e intenciones. Está acostumbrada a encubrir las cosas con palabras. Sus actos, sin embargo, dicen más acerca de su carácter, de lo que sucede bajo la superficie. Si ella ofrece una fachada inofensiva, pero ha actuado agresivamente en varias ocasiones, concede al conocimiento de esa agresión más peso que a la superficie que ella presenta, de la que habla. De igual manera, toma nota especial de cómo reacciona a situaciones estresantes. A menudo, la máscara que usa en público cae al calor del momento. Cuando busques señales para observar, sé sensible a todo tipo de conductas extremas de su parte. Por ejemplo, una fachada tempestuosa, una actitud demasiado amigable, una inclinación constante a bromear. Con frecuencia notarás que la gente usa esa máscara para encubrir lo contrario, para distraer a los demás de la verdad. Es tempestuosa porque en el fondo es muy insegura, demasiado amigable porque en secreto es ambiciosa y agresiva, o bromea para esconder malas intenciones. En general, interpreta y descifra cada signo posible, incluida la forma de vestir de los demás y la naturaleza ordenada o desordenada de su espacio de trabajo. La elección de pareja también puede ser muy reveladora, en particular si parece incongruente con el carácter que ellos intentan proyectar. En esa elección pueden manifestar necesidades insatisfechas de su infancia, un deseo de poder y control, un mal concepto de sí mismos y otras cualidades que normalmente buscan disfrazar, lo que podrían parecer asuntos menores: impuntualidad crónica, atención insuficiente a los detalles, no corresponder favores tuyos, son señales de algo profundo en su carácter. Presta atención a estos patrones. Nada es demasiado pequeño para no ser tomado en cuenta. Evita el frecuente error de hacer juicios con base en tus impresiones iniciales de la gente. Esas impresiones dicen algo en ocasiones, pero las más de las veces son engañosas. Son varias las razones de esto. En un primer encuentro, mejor dicho, tiendes a estar nervioso, ser menos abierto y retraerte. No prestas atención. Además, la gente se ha preparado para dar cierta apariencia. La imagen que usa en público es una especie de segunda piel con la cual protegerse. A menos que seas muy perceptivo, tenderás a confundir la máscara con la realidad. Por ejemplo, un tipo al que juzgaste muy poderoso y seguro podría sencillamente ocultar sus temores y tener menos poder del que imaginaste. Los callados, aquellos que dejan ver menos a primera vista, suelen esconder grandes profundidades y ejercer un secreto más en el poder. En secreto más poder tienen estas personas. Lo que necesitas es un panorama del carácter de una persona a través del tiempo, lo cual te dará una noción más precisa de su temperamento en la que no puedas obtener de una primera impresión. Abstente, por lo tanto, de la natural tendencia a juzgar de inmediato. No juzgues de inmediato. Ten el historial para poder hacerlo.
Ni siquiera es necesario juzgar, pero bueno. Y permite que el paso de los meses revele cada vez más cosas de la gente, conforme mejoras en interpretarla, en leerla, sin que ella te diga lo que piensa o hace. Al final, tu meta es identificar y penetrar lo que vuelve únicas a las personas, comprender el carácter y valores en su esencia. Cuanto más sepas de su pasado y maneras de pensar, más podrás introducirte en su espíritu. Así podrás entender sus motivaciones, prever sus actos, saber cómo ponerlas de tu parte. Dejarás de operar en la oscuridad. En tu vida tropezarás con miles de individuos y tu actitud para verlos como son resultará invaluable. Ten en cuenta, sin embargo, que la gente se halla en continuo estado de cambio. No permitas que tus ideas sobre ellas cuajúen en una impresión fija. Obsérvalas sin cesar y pon al día tu comprensión. Las personas estamos cambiando casi siempre. Siempre estamos cambiando de decisiones, tomamos nuevas decisiones, algunos hacen dieta, algunos hacen deporte, de la noche a la mañana cambian, de la noche a la mañana se ponen a leer libros o dejan de leer, o de la noche a la mañana empiezan a beber o de la nada deciden ser abstemios y no beber. La gente estamos cambiando. Es necesario que siempre estemos leyendo las acciones de las personas sin juzgarlas, sino entendiéndolas, aceptándolas para poder usarlas, no de forma incorrecta, de manipulación, sino poderlas entender y usar ese carácter que tienen. Por ejemplo, es una persona que es muy demasiado perfeccionista y enojona. Usar ese enojo perfeccionista para algo bueno, algo correcto, tal vez guiarlas, enfocarlas de la mejor manera posible. Bueno, nos vemos mañana.